En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y he titulado este sermón ¿Quién eres tú? Y está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 25 en adelante. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias damos a ti porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos das vida, nos das salud, nos das esperanza, nos das alegría y también transformas nuestra vida de acuerdo a tu semejanza, Señor. Damos gracias a Dios por eso. Ahora en esta mañana que estamos reunidos para estudiar tu palabra, queremos pedir que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y que tu palabra transformadora obre en nuestras vidas, Señor. Por Jesús lo pedimos. Amén. ¿Quién eres tú? Y mi propósito es mostrar que mi relación de amor con el prójimo dice cómo es mi relación de amor con Dios. Es decir, en otras palabras, como yo me manifiesto hacia mi semejante, estoy dejándole saber cómo es mi relación con Dios, cómo Dios obra en mi vida, así como yo trato a las personas que están a mi alrededor. Y ya tienen sus Biblias en la mano. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por otro lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó por otro lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y llegando, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídale, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Dijo Jesús. Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Mira, probablemente esta parábola o este evento sucedió camino de Jesús a Jerusalén. Y es interesante que donde quiera que Jesús iba, siempre estaba rodeado de muchas personas. Siempre había muchas personas alrededor de él porque él traía esperanza, él traía alegría. Él convertía, es decir, multiplicaba los panes y los peces, suplía las necesidades de las personas. Él traía sanidad a las personas, es decir, los enfermos lo seguían. Él siempre buscaba a los pecadores para transformarlos y perdonarles sus pecados. Es decir, los pecadores le seguían. También le seguían los maestros de la ley, también le seguían los fariseos, también le seguían los gentiles, también le seguían sus discípulos. Es decir que en medio de este evento que sucedió, Jesús estaba rodeado de muchas personas. Él tenía un auditorio bien grande cuando sucedió este detalle del buen samaritano. Todas las personas que estaban alrededor de Jesús querían escuchar cómo Jesús respondía a la pregunta del intérprete de la ley.
Y es importante que nosotros veamos que esta historia fue una historia real. Y eran muchos los personajes que habían en medio de esa historia. Muchos personajes en la actualidad están alrededor del Evangelio, están alrededor de nosotros, tratando de ver qué decimos, qué hacemos y cómo nos comportamos. Yo tengo para comenzar a compartir, quiero compartir con ustedes una historia que me pasó hace unos cuantos años atrás, no mucho, cuando tenía 18 años. Cuando yo tenía 18 años, fui con unos amigos a acampar a la playa. Pastor, ¿se acuerda de la playa de Guanabo? Correcto. Allá a la playa de Guanabo pasamos un día súper alegre en el mar y después levantamos una tienda de campaña en la arena y estábamos cansados y nos acostamos a dormir. Yo casi no podía dormir en la noche porque no estaba acostumbrado a dormir en el piso, así arriba de la arena. Y en medio de la madrugada siento unos quejidos de alguien lamentándose, alguien quejándose, como que le dolía algo, como que algo había pasado. Y yo me revolcaba y miraba para un lado y para el otro, hasta que al final me desperté y abrí un poquito y cuando veo, había una persona que la habían tirado delante de la casa de campaña de nosotros. Y entonces yo llamo a todos los que estaban con nosotros, conmigo, y salimos, y cuando vemos la persona estaba herida. Y rápidamente salimos a la calle, a la rotonda de Guanabo, y buscamos auxilio, buscamos a alguien. Y vino alguien en un jeep enseguida y se llevó a esta persona para el hospital. Pero seguidamente que esta persona se fue al hospital, vino la policía y nos empezó a interrogar. ¿Quién era esa persona? ¿Qué están haciendo ustedes aquí en la playa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde viven? No, ustedes no pueden ir para ninguna parte. Van con nosotros para la unidad. Yo tenía 18 años, cuando uno es un jovencito, siempre tiene temores a todas las cosas y principalmente a la autoridad. Entonces fuimos para allá, nos pusieron en la carpeta, me recuerdo que era la unidad de la policía era amplia, grande, y ahí estábamos nosotros desde la mañana, todo el día ahí dando para un lado, para el otro, como a las 4 de la tarde, el señor que le habían golpeado recupera la conciencia. Resulta que era un coronel de la policía y lo habían asaltado y lo habían apuñalado. Y lo llevaron para el hospital naval y allá él recobró la conciencia y él dijo que nosotros no teníamos nada que ver, que al contrario, nosotros le habíamos buscado a alguien para que lo auxiliáramos. Y entonces luego de eso, el carpeta de la unidad de policía nos dice, mira, váyanse de aquí que yo no los quiero ver aquí. Arriba, recojan todos los chécheres de ustedes y arriba caminando. Salimos caminando de Guanabo. Yo recuerdo que más nunca había esos socios. Más nunca lo vi. Después de esa historia fue algo tremendo. Salimos caminando y no nos vimos más nunca. Después de eso olvidamos la historia. Comparto esta historia con ustedes porque muchos de nosotros tienen miedo de ayudar a las personas por las consecuencias. ¿Verdad? Eso que me pasó a mí les puede pasar a ustedes. Porque uno ve a alguien en la calle necesitando ayuda y uno dice, si lo recojo, esta persona puede decir que yo le di un golpe y me puede acusar. O me puede levantar cargos y yo puedo tener graves consecuencias. Yo leí la parábola, le hice esta historia y voy a explicar lo que Jesús quiere para nosotros hoy. Es decir, quiero compartir con ustedes lo primero, el antecedente de la parábola o el contexto de la parábola. Dice que aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Mira, otra persona antes que él o después o en el medio había preguntado lo mismo. Fue el joven rico. Vino corriendo a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta de la misma manera, ¿verdad? Jesús le dice, ¿guardas los mandamientos? Buena cosa haces, ¿verdad? Sí, desde niño. Pero ahora, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que el joven rico se entristeció y se fue. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tenemos que hacer algo nosotros para heredar la vida eterna? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Miren, Jesús le respondió al intérprete de la ley.
¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué dice la ley? Dice el texto 27, y respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas quiero destacar. Mira, Jesús dijo, para alcanzar la vida eterna, en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, para alcanzar la vida eterna no tenemos que hacer nada. Ya Jesús hizo provisión para nosotros. Pero el hermano Tom decía algo muy lindo hoy, que los que tengan la vida eterna, los que gocen de la vida eterna, han guardado los mandamientos de Dios. Es decir, es un resultado. Ahora, ¿cuál es la segunda controversia acá? Los requisitos de la ley. Amar al prójimo y amar a Dios. Pregunta, ¿la ley está abolida? ¿La ley ya no existe? ¿Solamente son estos dos requisitos? No. ¿Por qué? Porque esto es un resumen de la ley de Dios. Usted tiene un libro y lo mandan a hacer un resumen del libro, ¿verdad? Y usted escribe en pocas palabras todo lo que dice el libro. La primera parte de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, los primeros 4. Y la segunda parte, a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6. Gloria a Dios, me están indicando, así mismo me están guiando. Gloria a Dios por eso, amén. Estamos todos en sintonía, entonces vamos directo a la parábola. La pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esa fue la pregunta que hizo el judío o el intérprete de la ley, que era un abogado. Él se preguntaba las cosas para saber cómo él llegaba a una conclusión. Los rabinos siempre tenían dudas con esto y se pasaban horas debatiendo quién es el prójimo, quién es mi prójimo, y ellos llegaron a la conclusión que el prójimo de un rabino es otro rabino, es otro judío justo y es otro judío. Los demás, ya sea los pecadores, los publicanos, las rameras, no eran prójimos. Había que rechazarlos, odiarlos, porque eran enemigos. Y ahora viene Jesús a hacer la parábola. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Y en el anuncio que pusimos en el chat, que está en Mateo 35, creo, Mateo 10:35, dice que Jesús habló siempre por parábolas y que todas las parábolas que decían tenían grandes enseñanzas para nuestras vidas. Ahora, dice Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Siempre cuando habla, tiene la expresión descendía, es que viene saliendo, viene de Jerusalén. Jerusalén siempre estaba en un lugar, es decir, estaba en un lugar alto 792 metros por encima del nivel del mar. Los judíos creían que mientras más alto usted estaba, más cerca de Dios estaba. Y por eso subían a la montaña y tenían el lugar alto, y las personas altas, como el caso de la historia de Saúl, que el rey Saúl llevaba una cabeza por encima de las personas, decían que más santo era esta persona. Era una ideología que tenían ellos. Ahora, este hombre sin nombre que viene bajando de Jerusalén, que viene hacia Jericó, probablemente era un hombre joven, probablemente era una persona inexperta, alguien que no sabía que en ese camino, dentro de todos esos riscos que había en ese camino de Jerusalén a Jericó, habían ladrones, asaltantes, que se metían y te podían asaltar y hasta quitarte la vida. Esta persona venía de Jerusalén. ¿Y qué había hecho él en Jerusalén? Él había saldado sus deudas con Dios. Él había allí ofrecido su corderito y él había obtenido el perdón de sus pecados. Él había hecho sus cuentas con Dios. Venía contento, venía alegre, luego de adorar a Dios, y es asaltado y es robado. Podemos entender que este hombre quizás viajaba solo y era una persona inexperta. Yo quiero preguntar, una pregunta retórica.
¿cuál fue tu sueño de niño? ¿Querías ser como tu papá? ¿Querías llegar a ser médico, ingeniero? ¿Querías lograr grandes cosas en la vida? ¿Querías alcanzar lo inalcanzable? ¿Querías ser una persona educada? ¿Qué querías ser tú cuando eras niño? Yo recuerdo que siempre que me preguntaban a mí, yo decía que yo quería ser pastor e ingeniero. Y me llama la atención que durante toda mi vida ha sido una vida de conflicto. El gran conflicto del bien y el mal ha acompañado mi vida. Y casi el enemigo roba mi ministerio. Pero Dios siempre tiene para uno un plan especial. Puede ser que hoy esté hablando con ustedes y la vida le ha robado cosas. Muchas veces han tenido lágrimas por causa de las cosas que han perdido, familias, amigos, esperanza. Quizás hasta nos han robado la sonrisa, como a este pobre joven que le robaron todo y lo dejaron ahí tirado. Yo quiero compartir contigo un texto muy importante que se encuentra en Salmo capítulo 56. Quiero que lo busquen. Para Salmo capítulo 56, versículo 8. Y dice así: mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Quiero decirte hoy, querido hermano y querido amigo, ¿sabes lo que es una redoma? Una redoma es como una vasija donde en aquel tiempo se ponía aceite, se tapaba, se sellaba o se ponía perfume. Nuestro amante Dios tiene todas nuestras lágrimas en una redoma. Todo ese sufrimiento que hemos tenido en la vida, todo ese pesar, todas esas frustraciones que hemos tenido, todo ese dolor, las veces que hemos derramado lágrimas en nuestra vida, nuestro amado Señor las tiene ahí en una redoma. Dice, ¿no están ellas en tu libro? Todas nuestras lágrimas. Todos hemos tenido lágrimas, hemos tenido dolor. Pero gracias a nuestro amante y Señor Jesucristo, que nos limpia, nos libra, nos cuida y nos transforma. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Dice que hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Es decir, ahora no solamente le robaron, sino que lo habían herido y lo habían dejado medio muerto. Yo presumo que este joven, con la energía que tenía, él trató de defenderse. Y ahí eran varios ladrones. Regularmente los ladrones no hieren o matan a las personas. Pero cuando se enfrentan a ellos, ellos sí son capaces de hacerlo. Y entonces este joven se rebeló, trató de quitárselos de arriba, se fajó con ellos, como decimos nosotros los cubanos, ¿verdad? Pero no pudieron, él no pudo contra ellos, eran varios, lo hirieron y lo dejaron medio muerto ahí en el piso. ¿Cuántas veces nos han dejado medio muerto en la vida? ¿Verdad? Personas que nos han herido, nos han robado, nos han arrancado nuestra esperanza, nos han dejado con dolor allí tirado en el piso y ya no sabemos qué hacer, para dónde ir. Pero en eso, que este señor está así en el piso, viene un sacerdote y dice que el sacerdote pasó y ¿qué hizo? Lo recogió. El sacerdote pasó y siguió de largo. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Mira, el sacerdote venía de Jerusalén, iba para Jericó. En el tiempo de Herodes, Jericó había hecho grandes construcciones, Herodes había hecho grandes construcciones en Jericó. Había construido grandes piscinas como balnearios, edificios, y las personas iban a Jericó a pasarla bien, a pasar un rato, a distraerse. Y a lo mejor este sacerdote iba a Jericó a pasar un rato con su familia. Y si tocaba a alguien enfermo, a alguien muerto, tenía que regresar a Jerusalén, ofrecer sacrificio y limpiarse nuevamente. Asimismo, el levita, de la misma manera, los levitas eran los que limpiaban el templo, los músicos del templo, pero el levita no podía ir al cementerio
y el levita tampoco podía tocar un muerto porque se contaminaba. Me llama la atención, dice el deseado de toda la gente, hablando, comentando sobre esta historia de el buen samaritano, dice que Dios mandó al levita y al sacerdote para que cumplieran con su función. Los ángeles estaban mirando lo que le estaba aconteciendo a este muchacho y querían ir y ayudar. Pero Dios encomendó al levita y al sacerdote. Hermanos, yo quiero hacer una parada aquí. Dios nos ha encomendado a nosotros una misión. Cada uno de nosotros somos levitas y sacerdotes de esta iglesia del Doral. Nosotros tenemos una misión por nuestro Dios, que es ayudar a las personas, que es brindarle apoyo a las personas, compartir la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y a veces nosotros, los que tenemos la misión, fallamos, pasamos y seguimos de largo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en la vida? Que vemos a alguien necesitando ayuda y pasamos y seguimos de largo. Todos los días estamos viendo homeless, estamos viendo personas que necesitan de nuestra ayuda. Todos los días nosotros estudiamos la palabra. Todos los días nosotros vemos la misión de Dios para nuestra vida, pero cuando llega la hora de la práctica, vemos y pasamos de largo. Otra enseñanza maravillosa que yo veo aquí es que para este sacerdote y este levita, las reglas eran más importantes. Como decía mi esposa hoy, el asunto de las reglas, las leyes, las ceremonias eran más importantes que las personas. Y yo pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿Las reglas o las personas? ¿Cómo? Las personas, hermanos, las personas. Y siempre lo vemos en la vida y la enseñanza de nuestro amante Señor Jesús. Las personas tienen un lugar superior a todas las reglas que puedan existir. Jesús lo dijo, Marcos capítulo 2, versículos 28, 27 y 28. Dijo Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y yo soy el Señor del sábado. Hermanos, en una ocasión, aquí en los Estados Unidos, en un alley, ¿sabe lo que es un alley? Es como un pasaje, un pasillo que está rodeado de edificios. Entonces hubo una persona que lo asaltaron y lo hirieron y lo dejaron en el piso medio muerto. Y en el medio de todos estos eventos había muchas personas que estaban mirando por la ventana. Y nadie hizo nada. Pasó así, llegó al día siguiente, encontraron al hombre, ya el hombre había fallecido, y entonces lo llevaron, le hicieron la autopsia, y después que le hicieron la autopsia, el médico especialista dijo que si lo hubieran llevado al hospital a tiempo, hubiera sido bien sencillo la operación y no hubiera perdido la vida. Después los noticieros tomaron partido en esto y publicaron en el periódico y en la televisión, dice que más de 38 personas estaban mirando el evento que estaba sucediendo con este hombre y nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Yo pregunto, en esta historia del buen samaritano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seremos nosotros la persona herida? ¿Seremos nosotros los espectadores que vieron a la persona herida y no hicieron nada? ¿Seremos nosotros el sacerdote, el levita? Gloria a Dios, que después vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino era la medicina de aquel tiempo, lo mejor que se ponía y lo que curaba todas las cosas en aquel tiempo. Lo llevó al mesón, cuidó de él y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio. Es decir, el salario de 2 días. Un denario, el salario de un día, el salario de 2 días lo dio
para cuidar a la persona. ¿Cuál sería el salario de 2 días en el medio de una persona hoy acá? ¿Cuál sería? No sé, 100, 150 dólares diarios, 300 dólares sería el salario de 2 días. Bueno, ahí ustedes tienen. Samaria era el lugar donde vivían los samaritanos, y una de las cosas por las que los judíos no les gustaba a los samaritanos, los odiaba, los reprochaba, los marginaba, los despreciaba, era porque los samaritanos, muchos de ellos eran descendientes de la mezcla de asirios con judíos. Y entonces también vivían ahí judíos que habían huido y estaban refugiados en Samaria. Muchos de ellos eran despreciados, eran marginados. Ustedes saben que este mes estamos tocando el mes de la hispanidad. La hermana Ela no está con nosotros, está cumpliendo una misión importante. Y ella me decía, es mejor que no sea el mes de la hispanidad, sino el mes de, ¿cómo se dice? Del mundo entero, ¿no? Internacional, el mes internacional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos personas de Venezuela, de Brasil, de Perú, de Barcelona o catalán, tenemos cubanos, tenemos ¿de dónde más? Venezolanos, colombianos, los colombianos por allá, ¿dónde están? Levante la mano. Gloria a Dios. Hermanos, a veces nosotros cometemos el error entre nosotros, que somos de diferentes lugares, sentir cierto rechazo uno por el otro. Eso no puede existir en la obra de nuestro Dios. Eso no puede existir en el pueblo de nuestro Dios. Todos somos iguales para Dios y todos debemos tratarnos por igual, con amor, con alegría. Mira, recordando que de la forma que yo me manifiesto hacia el prójimo, hacia cada uno de ustedes, estoy diciéndole cómo yo estoy manifestándome hacia Dios, cómo el amor de Dios se está manifestando hacia nosotros. Por eso quiero que en este mes cada uno de nosotros podamos disfrutar de un compañerismo con nuestro Señor Jesús y cada uno de nosotros. Amén. Dice que, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Fíjate, no fue ni capaz de decir, no, el samaritano. No lo dijo, no tuvo el valor para decirlo. Ustedes se imaginan todo el contexto de personas que estaban alrededor de Jesús esperando la respuesta de este intérprete de la ley, de este abogado. ¿Cuántas personas estaban ahí? El espíritu de profecía dice que en ese momento, al lado de esas personas, estaba el sacerdote y el levita. Eran partícipes del grupo de espectadores. Todas las personas estaban expectando a ver qué respuesta iba a dar este intérprete de la ley. Y dijo, el que usó de él misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Querido hermano, querido amigo, nuestro amante Salvador quiere que nosotros hagamos como ese samaritano. Mira, el samaritano lo hizo por un judío. No era su raza, no era su descendencia, no era un amigo, no era un familiar, era alguien desconocido y judío. Y tuvo esa misericordia. Hace unos años, en alrededor de los 1960, en las calles de Alabama, sobre las 11:30 de la noche, había una señora que se le había dañado el carro, el vehículo, y había una tormenta. Y entonces la señora estaba ahí triste ya, toda mojada, echada a un lado, pasaban los carros, nadie le paraba y todo el mundo seguía. Y entonces, de momento, un joven de la raza blanca, estamos hablando en aquel entonces que la segregación era bien fuerte, las personas de raza negra eran despreciadas en este país, eran marginadas, eran rechazadas.
Y un hombre de la raza blanca se detuvo, la recogió en su auto, la llevó hasta el pueblo, le consiguió un mecánico para que le pudieran reparar el coche, y a su vez le pagó un taxi para que la llevaran a su destino. El joven, totalmente desconocido, ella le pregunta: por favor, deme su nombre, su dirección. Él se la da, y entonces se despidieron y ella se fue. Una semana después, alguien llegó a la casa de este joven para entregarle un televisor grande acompañado de una nota. La nota decía así: gracias por toda la valiosa ayuda que me brindó la otra noche. La lluvia había acabado con mi ánimo. Cuando de pronto apareció usted para brindarme un apoyo tan valioso, de esta manera me fue posible llegar hasta la cama de mi esposo agonizante, justamente antes de que muriera. Dios lo bendiga por estar dispuesto a ayudar y servir de forma tan desinteresada. Firmada, la esposa de Nat King Cole. Hermano, amigo, cuando usted hace un bien, usted no sabe a quién se lo hace. Un desconocido puede ser alguien muy cercano a usted. La expresión del buen samaritano todavía se usa hoy, ¿verdad? Cuando alguien hace un acto de bondad, de amor, de cariño, siempre dicen como un buen samaritano. Todavía aún se usa. Y yo quiero decirte que Cristo Jesús es ese buen samaritano. Así como ese joven cayó bajo los ladrones y lo hirieron, nosotros hemos caído muchas veces. Y Cristo Jesús hizo provisión para ti y para mí, para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos quieren ser como ese samaritano? Gloria al Señor, gloria a su nombre. Vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Gracias, Señor, porque tú eres ese buen samaritano. Un día estábamos heridos, nos habían robado la esperanza, la sonrisa. Estábamos en el piso casi muertos. El pecado nos había destrozado, la familia, los amigos. No teníamos nada. Y tú, como ese buen samaritano, extendiste tus manos, curaste nuestras heridas y pagaste por nuestro pecado. Oh Padre Celestial, que ese sea nuestro sentir en nuestra vida. Que tú obres en nosotros esa transformación y ese deseo de servirte y hacer como ese buen samaritano, Señor. Bendícenos durante el día de hoy. Bendice los alimentos que vamos a compartir y que tu Santo Espíritu nos siga acompañando siempre. Por Jesús, amén.
Sí.